Y pues este video, todos los honores y todos los créditos de esta plática que vamos a tener a continuación son por el señor David Ángel Revilla, alias Dross Rotzank. Así que pues, mi amigo Ángel, por favor, continúa. A ver, platícanos esta historia tan perturbadora. Ay, bueno, mire, empieza así. Es una historia que el señor Dross recibió a su correo por parte de un amigo que, pues bueno, ellos ya se conocen desde hace tiempo. Obviamente esta historia se la mandó de forma anónima. Es una persona que ya hace contenido, es streamer, si no me equivoco, en Twitch. Entonces, este streamer, cuyo nombre no menciona, él acostumbra a veces a trabajar como bartender. Precisamente como él también hace contenido, pues, para cachar ahí historias interesantes, ¿no? Uh-huh. Entonces resulta que en una noche en particular llega un señor, bueno, en el bar que trabaja, todos conocían a un pordiosero que siempre está ahí, siempre va a tomar mezcal. Entonces, todos lo conocían como el doctor. El doctor, ¿no? Entonces, este señor llega ahí con nuestro, ¿cómo le podemos decir? Nuestro bartender. Hasta nuestro bartender llega ahí con él y pues bueno, el jefe del bartender le dice, oye, pues atiéndelo, ¿no? Para que... Y es la primera vez que se topa con él, ¿no? Todos lo conocían y pues menos él. Entonces llega este señor y se sienta, ¿no? El mentado doctor. Entonces él se le queda viendo y pues bueno, pide lo de siempre, ¿no? Un mezcal, que es lo que siempre toma. Entonces, para esto él ya le habían platicado un poco del doctor, del ¿no? doctor, ¿no? Que siempre estaba ahí tirado, ¿no? Y que te por ocho. Tazo dorado. Tazo dorado. Entonces el señor le dice, tú no conoces mi historia, güero. Y pues él, pues, por supuesto que no, güey, por el vato era nuevo. Y entonces dice, pues te la voy a contar, ¿no? Y él, pues, a cambio de esa historia, pues decide regalarle, de hecho, una botella de mezcal. Dije, pues a cambio de esta historia, yo creo que... No era un mezcal, era un José Cuervo especial. Ándale, sí, era un José Cuervo. Entonces... Tequila. Era alcohol, al final, ¿no? Uh-huh. Entonces le regala esta botella, pues a cambio de escuchar esa historia, ¿no? Entonces él empieza a contar. Dice, fíjate que yo solía ser doctor de los mejores del norte, ¿no? El señor vivía en Monterrey, Nuevo León. De hecho, vivía en las mejores colonias de por allá, que le llaman la colonia Miravalle. Okay. Si no recuerdo. Pues él era de, digamos, se movía en las altas esferas, ¿no? Claro. Únicamente atendía a gente pudiente, gente de mucho poder adquisitivo. Y solamente atendía a personas de ese tipo, ¿no? De ese calaña. Y solamente recomendados. Le iba bastante bien al vato, ¿no? Y le recalcó mucho a nuestro bartender, ¿no? Yo sé lo que es tener feria y supe lo que es, pues, vivir bien, ¿no? Pues, vivía en una residencia, tenía mucho dinero el vato. Entonces, pues en alguna ocasión llegó con él una persona muy extraña, ¿no? Muy diferente a todos sus clientes, y a él le llamó bastante la atención. Pero iba muy bien recomendado por sus clientes que ya conocía. Uh-huh. Entonces llega este señor, pues así como tú lo ves, como veríamos a un típico ganadero. Ah, ok. Bueno, para esto se me estaba olvidando. Este señor era especialista, el T por 8, era especialista en cardiología pediátrica. Okay. Entonces se especializaba en esa en rama. bebés. Sí, en problemas cardiovasculares para niños. Entonces llega muy apurado este señor que se hacía llamar Don Pancho. Y llevó a su hijo, ¿no? De 10 años, el niño ya estaba pues muy malito. Y pues escuchó de los demás que este doctor era bastante bueno, ¿no? Y pues bueno, lo llevaron con él y lo empieza a atender. Ya venía con un diagnóstico que pues no hizo más que confirmar con los estudios que le hizo. Entonces
a medida que iba haciendo los estudios, se fue dando cuenta que el niño estaba muy mal, ya tenía un mal estado de salud y ya era prácticamente muy difícil salvarlo, ¿no? Entonces le explicó a don Pancho que era muy difícil, pues, su caso, ¿no? Y que era candidato a trasplante. Sí. Entonces ya por más que lo medicó lo medicó, le puso tratamiento y mientras esperaba el trasplante, pues estuvo hospitalizado. Entonces don Pancho le agarra la mano con mucha fuerza, con violencia, y le dice: que no se te vaya a morir, mi hijo, ¿no? Entonces, pues el vato, o sea, asustado, ¿no? Pues sí, le empezó a causar como nerviosismo. Dijo, no, pues, ok. Y en ese transcurso de tiempo, pues él trata de averiguar más de este señor don Pancho. Y le empiezan a contar de sus colegas que se enteró, ¿no? Que era un ganadero, pero también era un narcotraficante de los grandes. Híjole. De los pesados. De los pesados de la parte norte, que trabajaba para ya sabemos quién. Ajá, ahí en Tamaulipas, imagino, ¿no? No, Tamaulipas. Entonces, pues trabajaba para este señor, era un narcotraficante poderoso. Entonces ya te imaginarás él cómo se sintió al saber esto, ¿no? Eso se lo contó un colega, dijo: no me gustaría estar en tu piel si algo le llegara a pasar al chamaco. Pero si lo salvas... Pero si se salva, te vas a llenar de feria, ¿no? Obviamente, ¿no? Y pues bueno, él hace todo lo que está en sus manos para tratar de salvar al chamaco. Pero para su mala suerte, no pudo hacer nada. En una ocasión nada más recibió una llamada y le informan que el niño falleció en el hospital. Él ni siquiera se quiso acercar al hospital para ver al niño, ¿no? Pues estaba lleno de miedo porque sabía lo que iba a pasar. Y más con ese tipo de personas, ¿verdad? O sea, pues ya sabiendo que te metes con alguien así, sabes que de plano estás en un bronco. Sí. Entonces este señor, el doctor... Ay, ¿te acuerdas del nombre del doctor? No. Gustavo, creo que era Gustavo. Vamos a decir que Gustavo. Ok, el doctor Gustavo. El doctor Gustavo. Entonces, en ese momento se llena de terror, ¿no? Como dices, él sintió el verdadero terror cuando muere el niño. Y decidió desaparecerse, ¿no? Cerró un tiempo su clínica, que tenía una clínica privada, la cerró por un tiempo. Pero fíjate que antes de cerrarla, él ya cuando estaba todo histérico, pensando que iba a tomar represalias esta persona o su grupo, su cártel, no sé cómo llamarlo, él estaba con los nervios a todo lo que daba y solamente recibió una llamada. Sí. Solamente recibió una llamada y contestó. Y la llamada, lo único que le dijo fue: te dije, cabrón, que no se te fuera a morir y se te murió. Y ya no hubo, y solamente hubo silencio. Y empezó a llorar don Pancho. Y fue todo lo que escuchó, ¿no? Y después de eso, pues fue cuando se desapareció. Pues para ocultarse, ¿no? Pues como no. Entonces ya él cierra su clínica, cambia todos sus números de teléfono, todo el contacto que pudiera tener con el señor, cambia toda la información, ¿no? Y poco a poco pues empieza a recuperar nuevamente pues digamos que hace pues su consultorio, nuevamente pues hace con sus clientes, y pues resulta que ya pues iba pasando el tiempo y se olvida. Sí. Se olvida del tema, entonces ya pues empezó digamos que a estar un poco más tranquilo, ¿no? Dijo, ya me salvé de la represalia. Dijo, no, pues ya me ¿Eso salvé. pensó? Eso pensó. Entonces, pues grave error, ¿no? Y pues se confió, empezó a hacer su vida normal y no recuerdo si para esto que pasó lo de don Pancho ya estaba él casado o eso pasó un poquito después. Pero total, o sea, tiene un hijo y como el buen cardiólogo que era, pues le hizo todos los estudios que él conocía para estar seguro, para cerciorarse de que el corazón de su hijo pues estaba sano, ¿no? Pues sí, pues era cardiólogo, de los mejores, ¿no? Pediátrico. Manuel se llama la persona, Manuel. Manuel, la persona, no era el hijo. También, o sea, es Manuel Grande y Manuel Junior. Manuel chiquito. Manuel chiquito, Manuelito. Manuelito. Pues bueno, o sea, nace el niño y Manuelito. le ponen Manuel, ¿no? Y pues total, para festejarlo, pues obviamente querían hacerle una fiesta, ¿no? Una fiesta tan grande. Era por su nacimiento, ¿no? La fiesta. Sí. Entonces,
como él era un doctor muy reconocido en la zona, él aparece en las noticias del periódico, ¿no? Que el doctor tal, pues, nació su hijo y tal, ¿no? Pues bueno, salió en el periódico. Entonces, a raíz de eso, empieza a recibir muchas llamadas de servicios ofreciéndole organizarle la fiesta para su hijo. Y pues ellos querían hacerle la fiesta en el rancho con toda su familia. Y pues hubo un servicio en particular que insistió bastante. Insistió y hasta que, pues bueno, decidió contratarlo. Ajá. Y pues ellos se ofrecían incluía mariachi, una piñata, comida y todo, ¿no? Entonces llevan a cabo la fiesta, la organizan y entonces estaba toda su familia, ¿no? Los papás del doctor, sus tíos, sus sobrinos, toda la familia estaba ahí. Entonces como su hijo pues era recién nacido, todavía le daban pecho, estaba con su esposa, su hijo. Sí. Manuel. Entonces, después de un trago que tomó su esposa, empezó a sentirse mareada, ¿no? Y pues decidió meterse a la casa. Le ayudaron las personas estas las del servicio, ¿eh? Las del servicio se la llevaron para adentro, ¿no? Pues si sirve que aprovecho, dijo la señora, pues a darle pecho, ¿no? Y se lo llevan. Se llevan a la señora con su hijo. Entonces, pues él, algo desconcertado, pues solamente espera, ¿no? Se le hizo raro que con una sola bebida, pues su esposa se sintiera mal, ¿no? Con solo una copa. Pero bueno, la fiesta continuó y de pronto sale uno de los del servicio, de hecho lo que vendría siendo el organizador, el principal, sale con una sonrisa enorme en su cara y en sus manos llevaba una piñata. Y dirigiéndose hacia el doctor, ¿no? Le decía, miren, ya traigo a Manuel. Entonces, pues él explicó que se había estado haciendo de moda ponerle el nombre del recién nacido a la piñata. Ok. Y que para abrir, digamos que para empezar la celebración, pues era el papá quien tenía que empezar a pegarle la piñata para que sacara los dulces y los niños pues empezaran a agarrarlos, ¿no? Y pues bueno, él acepta, ¿no? Pues no tiene de otra. Le insistieron mucho que golpeara la piñata. Entre la familia y los del servicio lo animaron a que lo hiciera y finalmente accedió. Entonces ya le empieza a pegar a la piñata y bueno, le dieron un garrote y empieza a golpear la piñata con fuerza, ¿no? Y se empieza a desesperar, pues su esposa no estaba y él lo que quería era que ya cayeran los dulces para que los niños los recogieran. Pero no caían dulces. No caían dulces. La piñata con los golpes solamente se deformaba, pero no se rompía. Y le pegaba con más fuerza hasta que llegaba una parte de la piñata que golpea y nada más sintió como si un melón se partiera. Y en eso cae la piñata y empieza... La esposa. Sale la esposa gritando de la casa. O sea, con un terror inmenso, ¿no? Porque ella sabía lo que estaba pasando. Lo intuyó, no sé, pero se dio cuenta, ¿no? Entonces, nada más el que era el principal del servicio se acerca con él con una sonrisa, pues, terrorífica en su rostro. Le dice, le manda saludos don Pancho. Y todos los del servicio también se van riendo y se van todos. Hay un corrido, ¿te acuerdas? Entonces, pues ya para esto, la historia que le estaba contando este señor con el bartender, pues empieza a quedar dormido. Dijo, escucha el corrido, el hijo del doctor. Entonces va al bartender, busca en la cola el corrido y hay una parte, la estrofa. ¿Te sabes la estrofa? Sí, más o menos recuerdo la estrofa que decía... Y el doctor le pegaba y le pegaba a la piñata y cuando la piñata por fin cayó, se lanzó sobre la piñata y encontró dentro de la piñata a su hijo molido y amordazado. Y algo así dice, porque sí estuvo muy cruel. Pero fue lo que le pasó a este señor. Inventes, literalmente, o sea, el niño estaba dentro de la piñata. Sí. Su hijo. Y él mismo lo mató. Sí, esa fue la venganza de don Pancho.